En la comida familiar en la finca, el hijo de mi hermano dijo: «Los arrimados comen al final», y todos se rieron. Dejé mi plato en la mesa y me fui. Esa noche mi padre me escribió: «La empresa necesita tu inversión». Le respondí: «Nunca más». A la mañana siguiente una notificación convirtió sus risas en lágrimas. Deja un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es para ti en este momento. Ya que estamos entrando en 2026, quiero desearos a todos un año de fuerza y claridad. Espero de verdad que sigáis apoyando este canal mientras compartimos estas historias. La humedad en la finca de la sierra no era solo cosa del tiempo, era una atmósfera. Se cernía sobre la fiesta del 40º aniversario de Logística Soler como una manta de lana mojada atrapando el olor a colonia cara y el tintineo de las copas de cristal en el aire denso. Mis padres Javier y Carmen se habían gastado 50,000 euros en convertir el jardín en un escaparate de su éxito. Carpas blancas, un cuarteto de cuerdas sudando en sus smokines y suficiente marisco como para alimentar a un pueblo entero. Era la ostentación en su máxima expresión, un escenario diseñado para convencer a los inversores de que la empresa prosperaba, aunque yo sabía que el balance decía otra cosa. Yo me mantenía en la periferia con un vaso de agua tibia en la mano. Ese era mi lugar en la familia. Sofía siempre en el margen, esencial para hacer bulto pero irrelevante en la conversación. Mi hermano, Alejandro, el director de operaciones, acaparaba la atención cerca de la barra libre. Llevaba un traje que costaba más que mi primer coche, riéndose a carcajadas de un chiste de un cliente potencial. Su mujer Marta estaba a su lado con una sonrisa fija y brillante, escaneando a la multitud en busca de alguien más importante con quien hablar. Tenía hambre. No había comido desde el desayuno porque había pasado la mañana revisando los ajustes de cartera para mis clientes de verdad, los que sabían que gestionaba 200 millones de euros en activos. No la familia que pensaba que yo era una simple oficinista que movía papeles. Me acerqué a las mesas del buffet. El despliegue era impresionante. Colas de bogavante, ostras, torres de gambas. Cogí un plato. Fue entonces cuando Mateo, el hijo de 12 años de Alejandro, se plantó delante de mí. No se tropezó. Me bloqueó el paso. Se erigió en guardián de las gambas de Huelva con una sonrisita que era un calco de la de su padre. Me miró de arriba abajo con los ojos brillantes por ese permiso para ser cruel que había absorbido de los adultos que le rodeaban. «Papá dice que los arrimados comen al final», anunció. Su voz no fue un susurro. Se oyó por encima del murmullo del cuarteto de cuerda. Algunos invitados cercanos se giraron. Miré a Alejandro por encima de Mateo. Mi hermano lo había oído. Me miró directamente, dio un sorbo a su gin tonic y sonrió con suficiencia. No corrigió a su hijo. No se disculpó. Lo validó con su silencio. Mis padres a 3 metros de distancia encontraron de repente fascinantes los arreglos florales. El tiempo no se detuvo, pero mi perspectiva cambió. No sentí el escozor de las lágrimas ni el rubor de la vergüenza que solía sentir. En su lugar sentí una claridad fría y aterradora. La gente piensa que el trauma familiar es una ruptura repentina, un único suceso que lo hace añicos todo. No lo es. Es una cuenta bancaria. Durante 31 años yo había estado haciendo ingresos en un banco de tolerancia. Ingresé mi silencio cuando olvidaron mi graduación. Ingresé mi dignidad cuando se burlaron de mi trabajo aburrido. Ingresé mi orgullo cada vez que me trataron como una obligación que no podían quitarse de encima. Había estado pagando intereses compuestos por su falta de respeto, asumiendo que algún día, si pagaba lo suficiente, compraría su amor. Pero al ver a un niño mofándose de mí con la cara de mi hermano, me di cuenta de que el libro de cuentas estaba lleno. La cuenta estaba en números rojos, no había más crédito que conceder. No estaba triste. Simplemente había terminado de hacer negocios con ellos. «Entendido», dije en voz baja. Dejé el plato vacío sobre la pila con un chasquido deliberado. No miré a Alejandro, no miré a mis padres. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta lateral. «Sofía, no seas dramática», gritó Marta con su voz estridente. «Solo es un niño». No respondí. Seguí caminando. La grava crujía bajo mis tacones. Un sonido final y satisfactorio. Pasé junto al aparcacoches, junto a las filas de coches de lujo, y me subí a mi modesto sedán. Me quedé sentado un momento en el silencio con el aire acondicionado a tope contra el sudor de mi nuca. Revisé el móvil. Ni llamadas perdidas ni mensajes preguntando si estaba bien. Solo el silencio que siempre había conocido. Arranqué el coche y me fui.
No solo estaba abandonando una fiesta, estaba conduciendo hacia la mayor transacción de mi vida. El banco del trauma estaba cerrado y mañana iba a reclamar la deuda. Mi apartamento estaba a 40 minutos de la finca, pero podría haber estado en otro planeta. Era un ático en el distrito financiero comprado al contado hacía 3 años. El aire era fresco y filtrado, olía a hierba luisa y a silencio. No había fotos familiares en las paredes, solo arte moderno y el perfil de la ciudad brillando a través de los ventanales. Este era el santuario que había construido con el dinero que ellos creían que no tenía, haciendo el trabajo que pensaban que no podía hacer. Me quité los tacones y me serví un vaso de agua con la mano perfectamente firme. Los sociólogos tienen un término para los hermanos como yo. Nos llaman niños de cristal. Somos los que nacen sanos en familias consumidas por un hijo enfermo, o en mi caso los que nacen competentes en una familia consumida por un hijo de oro. No estamos rotos, así que no nos arreglan. No brillamos, así que no nos exhiben. Somos solo cristal transparentes funcionales. Se mira a través de nosotros para ver las cosas que de verdad importan. Durante 31 años, mis padres habían mirado a través de mí para admirar a Alejandro. Alejandro, que había suspendido el examen de acceso a la abogacía 2 veces. Alejandro, que necesitaba un título de director de operaciones para sentirse importante. Lo pulieron hasta que relució sin darse cuenta de que yo era la integridad estructural que sostenía la vitrina. Pensaban que yo era una asistente de cartera o una administrativa, una aburrida que cuadraba cuentas. La verdad era que yo era gestora senior de carteras para una firma de banca privada. Yo no cuadraba cuentas corrientes, reestructuraba patrimonios, no gestionaba miles, gestionaba cientos de millones. Mi patrimonio neto personal superaba los 20 millones de euros acumulados a través de operaciones agresivas y de alto riesgo durante mis 20. Pero la mayor y peor operación de mi vida había sido Logística Soler. Me senté en mi escritorio, la caoba fría bajo mis dedos. Abrí mi portátil. La pantalla brilló iluminando el rostro de la mujer que no conocían. Hace 5 años, Logística Soler había estado técnicamente en quiebra. Mi padre Javier había sobreapalancado la flota para comprarle a Alejandro una sede ostentosa en el centro. Los bancos habían reclamado los préstamos. Estaban a días de la liquidación. Recordaba la cena en la que mi padre lloró sobre su copa de vino aterrorizado por la vergüenza pública. No podía verlos caer. Yo era la niña de cristal. Mi función era mantener las cosas unidas. Así que a través de un abogado creé una empresa fantasma, Fortaleza Capital. Me acerqué a ellos como un inversor ángel anónimo. Inyecté 5 millones de euros de mi propio dinero en la empresa. Pagué la deuda tóxica. Modernicé la flota. Los salvé. A cambio, Fortaleza Capital se quedó con el 37% del capital y un puesto silencioso en el consejo. Nunca preguntaron quién estaba detrás del telón. Estaban demasiado ocupados celebrando su genio empresarial por haber conseguido la financiación. Cogieron el dinero, se dieron una palmadita en la espalda y volvieron a tratarme como si fuera un mueble. Miré el reloj digital. 21:30. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Sofía, tenemos que hablar mañana. La ampliación de la flota se ha pasado del presupuesto. Podríamos necesitar un pequeño préstamo personal para cubrir el hueco hasta el próximo trimestre. La familia ayuda a la familia. Me quedé mirando la pantalla. Un préstamo puente, además de los 5 millones que no sabían que ya les había dado. No querían una hija. Querían un proveedor de liquidez. No respondí. Abrí mi cliente de correo seguro y redacté un nuevo mensaje para David, mi abogado, y la cara visible de Fortaleza Capital. Asunto Logística Soler, evento de liquidez. David. Con efecto inmediato, Fortaleza Capital ejerce su opción bajo la sección 4, párrafo B del acuerdo de accionistas. Solicitamos formalmente la compra completa de nuestra participación del 37% al valor justo de mercado actual. Si no pueden proporcionar liquidez en 30 días, inicia la cláusula de venta forzosa. No hay margen de negociación. Procede. Pulsé enviar. El silbido del correo saliendo de mi bandeja de salida fue el sonido más silencioso de la habitación, pero sabía que aterrizaría como una bomba. La niña de cristal ya no era invisible. Acababa de convertirme en el problema más visible de sus vidas. A la mañana siguiente, la notificación de Fortaleza Capital llegó al buzón de mi padre exactamente a las 9:00. David no perdió el tiempo. La carta era una clase magistral de brevedad corporativa. Decía simplemente que el accionista minoritario ejercía su
sus derechos de liquidez. Logística Soler tenía 30 días para conseguir 7 millones de euros en efectivo para comprar la participación o la empresa entera se pondría a la venta al mejor postor. Yo estaba en mi oficina revisando una fusión para un cliente tecnológico cuando mi teléfono empezó a vibrar. No contesté. Dejé que vibrara contra el escritorio de caoba un recordatorio rítmico de que el caos había comenzado. A mediodía llamé a David. «Es un pandemonium», dijo David con su voz calmada y profesional. «Tu padre me ha llamado 5 veces en la última hora. Afirma que es un acto hostil. Exige saber quién es el inversor. Les he dicho que el inversor prefiere permanecer en el anonimato según el acuerdo original. También les he recordado que el contrato que firmó hace 5 años ese que no leyó con atención porque estaba demasiado ocupado celebrando la entrada de dinero es férreo. Giré en mi silla para mirar la ciudad. ¿Tienen el dinero? Ni de lejos. Su liquidez está inmovilizada en los proyectos vanidosos de Alejandro. Intentaron usar su línea de crédito en el banco hace 1 hora. El banco se la ha congelado. Parece que el rumor de una venta forzosa pone nerviosos a los prestamistas. Colgué. La trampa estaba puesta. Estaban acorralados. Y como cualquier animal atrapado, se lanzaron contra el objetivo más cercano. A las 14 de enero mi padre me llamó. Esta vez contesté. «Sofía», dijo con la voz tensa vibrando con un estrés que intentaba ocultar desesperadamente. «Tenemos una situación en la empresa. Un pequeño problema administrativo con un inversor. Un pequeño problema administrativo. Estaba a punto de perderlo todo y seguía maquillando la realidad. Estoy ocupada, papá. ¿Qué necesitas?» «Necesitamos un préstamo puente», dijo. «Solo a corto plazo. El inversor se está poniendo difícil y necesitamos mostrar algo de liquidez al banco para que nos dejen en paz. Necesitamos 500.000 euros hoy». La audacia era sobrecogedora. Me estaba pidiendo dinero para luchar contra mí. ¿Quería usar mi propio capital para evitar que yo cobrara mi propia participación? «No puedo hacer eso, papá», dije con voz plana. «¿Qué quieres decir con que no puedes? Tienes ese trabajo en la ciudad, tienes ahorros. Estamos hablando del legado familiar, Sofía. Alejandro está destrozado. Si no arreglamos esto, el futuro de sus hijos está en riesgo». Ahí estaba. Los hijos de Alejandro, Mateo, el niño que custodiaba las gambas, el legado de la falta de respeto. «No tengo 500.000 euros para prestarte», mentí. «Y aunque los tuviera, no se los prestaría a un barco que se hunde». «Un barco que se hunde», su voz se elevó, la máscara resbaló. «¿Cómo te atreves? Nosotros construimos esto, te lo dimos todo. Estás siendo increíblemente egoísta, Sofía. La familia permanece unida en una crisis. No nos abandonamos». «Vosotros me abandonasteis a mí hace mucho tiempo, papá», dije. «Simplemente no os disteis cuenta porque todavía era útil». Colgué. 10 minutos después apareció una notificación en mis redes sociales. Era Marta, mi cuñada. Una foto de ella y Alejandro con aspecto estresado pero valiente, con un pie de foto que decía: «Los malos tiempos revelan la verdadera lealtad. Es triste cuando la gente con la que creías poder contar olvida de dónde viene. La familia primero, gente falsa». No sentí rabia, no sentí la necesidad de comentar o defenderme. Solo sentí una fría sensación de validación. No estaban reflexionando sobre sus errores, estaban redoblando su derecho a todo. Realmente creían que mi papel en esta tierra era subsidiar su arrogancia. No tenían ni idea de que la persona falsa a la que insultaban era la única persona que podía salvarlos, y ella acababa de decidir dejarlos ahogarse. El reloj de los 30 días corría y yo era la que sostenía el cronómetro. Los 30 días pasaron en una vorágine de desesperación creciente. Mi padre me llamó 7 veces. Alejandro apareció en mi edificio 2 veces, pero el portero le impidió subir. Lo observé desde mi balcón mientras gritaba por teléfono paseando por la acera como un tigre enjaulado. Lo imaginé calculando el coste de sus trajes frente al coste de su hipoteca, dándose cuenta por primera vez de que las cuentas no salían sin la tarjeta de crédito de la empresa. Finalmente llegó la fecha límite. No habían logrado reunir el capital. Se activó la cláusula de venta forzosa. Fortaleza Capital actuó con rapidez. Ejecutaron la venta de Logística Soler a una firma de capital riesgo, un grupo despiadado conocido por liquidar activos y maximizar la eficiencia. El trato estaba hecho. Los papeles firmados. Mi participación del 37% se convirtió en 9 millones de euros, pero quedaba un último asunto. La reunión de cierre estaba programada para las 10 en Sombrero, en la sede de Fortaleza Capital, en la planta 42. Mi familia había sido convocada para entregar las llaves del reino. David me dijo que esperaban conocer a los inversores sin rostro para negociar sus paquetes de salida.
Pensaban que iban a un traspaso corporativo estándar. Estaban equivocados. Llegué a las 9:50. Llevaba un traje sastre negro, el pelo recogido en un moño severo. Parecía en todos los sentidos el tiburón en el que me había convertido. La recepcionista, que sabía perfectamente quién era yo, asintió y me abrió. Entré en la sala de juntas. Mi familia ya estaba allí acurrucada en el extremo de la larga mesa de caoba. Javier parecía gris con los hombros caídos. Alejandro estaba rojo discutiendo en un susurro con Marta. Carmen miraba por la ventana perdida. Cuando la puerta se cerró tras de mí, todos levantaron la vista. «Sofía», preguntó Alejandro, su voz una mezcla de confusión y molestia. «¿Qué haces aquí? Esta es una reunión privada. No puedes estar aquí». «De hecho», dije, mi voz cortando la sala como un bisturí, «soy la única que necesita estar aquí». Caminé hasta la cabecera de la mesa. Saqué la silla del presidente y me senté. Silencio. Un silencio absoluto y sofocante. «¿Qué es esto?», susurró Javier. Miró de mí a David, que estaba de pie junto a la ventana con un expediente en las manos. «Esto», dije, «es el evento de liquidez que pedisteis». «No lo entiendo», dijo Carmen con la voz temblorosa. «Soy yo», terminé. «Siempre he sido yo. Los 5 millones que salvaron esta empresa hace 5 años eran míos. El capital que usasteis para comprar la nueva flota, mío. El sueldo que te pagabas, Alejandro, mientras te burlabas de mi trabajo aburrido, mío». Alejandro se levantó, su silla raspó violentamente contra el suelo. «Mientes, eres una gestora de carteras. No tienes esa clase de dinero». «Siéntate, Alejandro», dije. No levanté la voz. No era necesario. La autoridad en mi tono era absoluta. Parpadeó atónito y lentamente volvió a sentarse. «Gestioné activos de alto riesgo durante una década», dije. «Construí una fortuna mientras vosotros construíais una fachada. Y cuando necesitasteis que os salvaran, os salvé anónimamente porque sabía que, si sabíais que era yo, nunca respetaríais el dinero. Lo trataríais como una paga. Abrí el expediente frente a mí, pero no lo respetasteis de todos modos. Tratasteis mi capital como vuestra hucha personal. Y cuando me insultasteis en mi cara delante de vuestro hijo, rompisteis el único contrato que importaba». «Somos familia», suplicó Javier con los ojos húmedos. «Sofía, por favor, podemos arreglar esto. Podemos...» «Esto no es personal, Javier», dije repitiendo las palabras que él había usado 1000 veces para desestimar mis sentimientos. «Son solo negocios, y los negocios han concluido. La empresa se ha vendido. La transferencia llegó a mi cuenta esta mañana». «¿Vendida?», jadeó Marta. «¿Pero qué pasa con el trabajo de Alejandro y nuestras acciones?» «Vuestras acciones se compran con un descuento debido a la carga de la deuda», dije fríamente. «Y en cuanto a vuestros trabajos, los nuevos dueños llevarán a cabo una reestructuración completa. Imagino que el puesto de director de operaciones que no hace nada será el primero en desaparecer». Me levanté, los miré de verdad. El niño de oro, el narcisista, la consentidora, parecían pequeños, parecían aterrorizados, parecían exactamente como personas que acababan de darse cuenta de que los muebles de la habitación valían más que ellos. «La reunión ha terminado», dije. Me di la vuelta y salí. No miré atrás, no lo necesitaba. El sonido del llanto de mi hermano fue la única declaración final que necesité. El silencio en la sala de juntas era denso, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Mi familia permanecía en una parálisis atónita, procesando el hecho de que su chivo expiatorio era su casero, su banco y su verdugo. Pero vi el cambio en sus ojos. La conmoción se desvanecía, reemplazada por un cálculo desesperado y codicioso. Estaban haciendo números. Podía verlo en la cara de Alejandro. Pensaba: «Vale, hemos perdido la empresa, pero se vendió por 12 millones. Mi 15% vale casi 2 millones. Puedo empezar de nuevo. Todavía puedo ser rico». Mi padre se estaba ajustando la corbata, intentando recuperar una apariencia de dignidad. «Bueno», carraspeó, «si la venta está finalizada, deberíamos discutir la distribución de los beneficios netos. Supongo que las transferencias se iniciarán hoy». Me recliné en la silla del presidente, juntando las yemas de los dedos. Eso nos lleva al segundo punto del orden del día. «¿La transición?», preguntó Marta con voz chillona. «Dijiste que la empresa estaba vendida. Solo queremos nuestros cheques». «Los nuevos dueños, la firma de Capital Riesgo, tienen requisitos estrictos para la adquisición», expliqué con calma. «Requieren un balance limpio sin activos tóxicos, sin pasivos inexplicables. Y para asegurar esto han nombrado a un interventor de transición externo para auditar las cuentas antes de que se liberen los pagos finales». «¿Quién es el interventor?», preguntó Javier entrecerrando los ojos. «Yo», dije.
Deslicé una nueva pila de expedientes sobre la mesa de caoba. No eran contratos legales esta vez, eran informes de gastos, años de ellos. Durante la última semana he estado realizando una auditoría forense de los gastos operativos de logística solar, dije, y he encontrado algunas discrepancias fascinantes. Abrí la primera carpeta. Alejandro, empecemos contigo. El año pasado cargaste 75,000 euros a la tarjeta de la empresa para desarrollo de clientes en Cabo San Lucas. Alejandro palideció. Eso fue un retiro para estrategia. No había clientes en Cabo Alejandro, dije, mi voz desprovista de emoción. Solo estabais tú, Marta, y un resort de 5 estrellas. Eso se clasifica como malversación. Pasé la página, y el leasing del vehículo de empresa, un SUV de lujo para Marta. Ella no trabaja para logística solar. Esos son otros 1,200 euros al mes en fondos malversados. Necesitábamos un coche seguro para los niños, balbuceó Marta. Entonces deberíais haberlo pagado vosotros, repliqué. Me volví hacia mi padre. Él miraba fijamente la mesa negándose a encontrar mi mirada. Javier, honorarios de consultoría pagados a una empresa fantasma registrada a tu nombre, 200,000 euros en 3 años, además de la membresía del club de campo y las cenas de negocios que siempre parecían ocurrir en vuestro aniversario. Yo fundé esta empresa, gritó golpeando la mesa. Tengo derecho a beneficios. Tienes derecho a un salario, le corregí. No tienes derecho a tratar el capital operativo como tu fondo personal para caprichos, no cuando estás pidiendo préstamos puente a los inversores para mantener las luces encendidas. Cerré el expediente. El sonido resonó como un disparo. Esta es la situación, dije. La firma de capital riesgo tiene una cláusula de recuperación. Todos los fondos malversados deben ser devueltos antes de que se distribuya cualquier capital. He calculado el gasto total no autorizado por vosotros 3 en los últimos 5 años. Asciende a una cifra bastante significativa. Cogí unas tijeras del organizador del escritorio, alcancé la pequeña pila de tarjetas de crédito corporativas que había en el centro de la mesa, los símbolos de su estatus, su poder, su capacidad para vivir una vida que no se habían ganado. Cuando deducimos la deuda que tenéis con la empresa del valor de vuestras acciones, dije cogiendo la tarjeta platino de Alejandro, el saldo es 0. Corté la tarjeta por la mitad. Snip. De hecho, corregí cogiendo la tarjeta de mi padre, es ligeramente negativo, pero hoy me siento generosa. Asumiré la diferencia. Snip. Nos dejas sin nada, susurró Alejandro. Parecía un niño al que se le había caído el helado. Pero la casa, el colegio, ya nos habíamos gastado el dinero en nuestra cabeza. Entonces hicisteis una mala inversión, dije. No hay pago, no hay millones, solo está la deuda que acumulasteis mientras fingíais ser ricos. Barrí los trozos de plástico en un pequeño montón. Queríais dirigir un negocio familiar, les dije, pero olvidasteis la regla más importante de los negocios, hay que pagar por lo que se coge. Los vi desmoronarse. No fue un colapso repentino como un edificio implosionando, fue un deslizamiento lento y agónico hacia la realidad. Alejandro fue el primero en romperse. Miró fijamente los trozos de su tarjeta platino sobre la mesa de caoba, sus manos temblando violentamente. El hombre que se había mofado de mí en la fiesta que le había enseñado a su hijo que los arrimados comen al final había desaparecido. En su lugar había un chico aterrorizado que no sabía cómo volver a casa y decirle a su mujer que el leasing del SUV estaba cancelado. «Marta me va a dejar», susurró las palabras escapándose de él. «Si no tengo el dinero se llevará a Mateo y se irá». Miré a Marta. No lo contradijo. Simplemente miraba a la pared, su rostro pálido calculando su propia supervivencia. No lo estaba consolando, ya se estaba distanciando del fracaso. Luego estaba Javier, mi padre, el patriarca, que había construido un reino sobre deuda y fanfarronería. Se desplomó en su silla, pareciendo de repente anciano. El rubor se había desvanecido de su rostro, dejándolo gris y flácido. Sofía graznó. «No puedes hacer esto. Soy el presidente». «Eras el presidente», corregí. «Ahora eres un pasivo». Hay un concepto en psicología llamado herida narcisista. Ocurre cuando una persona con un sentido de autoimportancia inflado se enfrenta a una realidad que contradice su delirio. No es solo decepción, es una desintegración psicológica completa. Durante 30 años, mi familia había construido sus identidades sobre una base simple. Ellos eran los reyes y yo la sirvienta.
Ellos eran el éxito, yo la decepción. Al revelar que yo era la arquitecta de su supervivencia, no solo les había quitado el dinero, había destruido su realidad. No podían procesarlo. Sus cerebros estaban cortocircuitando porque la jerarquía que adoraban acababa de invertirse. No lloraban porque me hubieran hecho daño. Lloraban porque se daban cuenta de que yo era la única que siempre había tenido el poder real y se habían pasado décadas escupiéndome. «Por favor», susurró Javier. Extendió una mano temblorosa intentando tocar mi brazo. «Solo danos el período de transición. Solo 6 meses. Déjanos quedarnos las tarjetas. Déjanos encontrar una solución. Te lo devolveremos. Lo juro». Era patético. El hombre que había amenazado con cortarme la matrícula de la universidad, que me había ignorado en las fiestas, que me había tratado como a un fantasma, ahora me suplicaba una línea de crédito. Miré su mano. No me aparté, simplemente no reaccioné, no sentí nada. Todo lo que quedaba era una profunda lástima clínica. Eran tan pequeños, sin sus accesorios, sin los coches de empresa y las membresías del club de campo, y los títulos eran cascarones vacíos. «No puedo daros el periodo de transición, papá», dije en voz baja, «porque solo lo gastaríais intentando aparentar que ganabais, no sabéis hacer otra cosa». Me levanté, recogí mis expedientes, la evidencia de su codicia y mi competencia. «¿A dónde vas?», preguntó Alejandro, el pánico creciendo en su voz. «Sofía espera. ¿Qué hacemos?» «Ya os apañaréis», dije. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí oía a mi padre sollozar un sonido áspero y entrecortado. «Sofía», gritó, «soy tu padre». Me detuve con la mano en el pomo. No me di la vuelta. «Lo sé», dije, «y por eso te despido». Abrí la puerta y salí al pasillo fresco y silencioso. Los dejé en la sala de juntas con el plástico cortado y las ruinas de su ego. El aire aquí fuera era más limpio. Sabía a libertad. El trato se cerró 3 días después. La transferencia llegó a mi cuenta a las 9:00 en punto. 12.900.000 euros. Era una cifra asombrosa, suficiente para comprar una flota de yates o una isla privada. Pero no compré nada de eso. Compré una casa. Era una pequeña casa de estilo moderno de mediados de siglo, escondida en las montañas a 2 horas al norte de la ciudad y a toda una vida de la humedad de la finca. No tenía habitación de invitados para parientes ingratos. No tenía un salón de banquetes para fiestas de aparentar. Solo tenía un porche amplio donde podía tomar mi café en silencio, escuchando el viento en los árboles en lugar de los susurros de la gente que me menospreciaba. Un mes después de la venta llegó una carta. Estaba escrita a mano en papel barato. El membrete de Logística Soler era cosa del pasado. Era de Javier. «Sofía», decía, «ahora veo que eras tú quien nos sostenía. Lo siento, solo me di cuenta de tu valor cuando tuve que pagarlo». La leí una vez. No sentí una oleada de reivindicación ni una punzada de culpa. Simplemente me sentí en paz. Doblé la carta y la guardé en un cajón con las viejas declaraciones de la renta y las garantías caducadas. No respondí. No era necesario. La transacción estaba completa. Esa noche me preparé una cena sencilla: salmón a la plancha y espárragos. Me senté a la mesa mirando las montañas volverse púrpuras en el crepúsculo. No había nadie a quien servir, nadie a quien esperar, nadie que me bloqueara el paso a la mesa. Di un bocado. Sabía perfecto. La arrimada estaba comiendo primero. Por fin. Si alguna vez has sido el pilar que sostenía a la familia mientras ellos te hacían de menos, comparte esta historia y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento en que decidiste cerrar tu cuenta.